El paradigma funcional es profundamente recursivo, así que es muy importante practicar el uso de la recursividad. Comencemos con el cálculo del factorial de un número. El factorial de n son las multiplicaciones acumuladas desde 1 hasta n. Por ejemplo, si n es 5, su factorial es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. El factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. Seguramente ya identificaste el patrón de que el factorial de un número puede expresarse como ese número multiplicado por el factorial del número anterior. Con el factorial de 5 multiplicamos 5 por el factorial de 4. La clave para la recursividad es identificar el caso base y el caso recursivo. El caso base es la solución para la versión más pequeña del problema, que se resuelve sin recursividad. Es lo que hace que la recursión se detenga. En el caso recursivo, tomamos una solución para una versión más pequeña del problema y la extendemos un poco más. Para obtener el factorial de n, tomamos la solución para el factorial de n-1 y la extendemos un poco más multiplicando ese valor por n. Para programar esto en Racket, creamos una función que se llame factorial y que reciba el valor de n como parámetro. La función revisa si se trata del caso recursivo o del caso base, verificando si el valor de n es 0. Por definición, el factorial de 0 es 1. Entonces, si n es 0, regresamos 1. Y si no, la función devuelve lo que resulte de la multiplicación de n y lo que devuelva la llamada recursiva de esta misma función para el factorial de n-1. Para el siguiente ejemplo tenemos el cálculo de la serie Fibonacci. La serie comienza con los valores Fibonacci de 0, que es 0, y Fibonacci de 1, que es 1. Fibonacci de 2 es la suma de los dos números anteriores, o sea que el tercer valor de la serie será 0 más 1, o sea 1. El siguiente valor es 1 más 1, o sea 2, luego 3, luego 2 más 3, que resulta en 5, 3 más 5, que resulta en 8, etcétera, etcétera. Es una serie matemática famosa. Analiza cuál debería ser el caso base y el caso recursivo para programar una función que nos devuelva el valor Fibonacci de n. Observando el patrón en los valores de la serie, si n es 0, devolvemos 0. Si n es 1, devolvemos 1. Si ninguno de esos dos casos se cumple, entonces estamos en el caso recursivo y lo que debemos devolver es la suma de los dos valores anteriores, calculado a través de hacer la llamada recursiva para esta misma función, para Fibonacci de n-1, y lo que eso devuelva, sumarlo con la llamada recursiva para Fibonacci de n-2. Y así tendremos los dos valores anteriores de la serie y los sumamos. Hay otra estrategia para implementar la recursividad, llamada recursividad terminal o tail recursion. En tail recursion agregamos a las funciones parámetros adicionales que sirven como acumuladores. En esos acumuladores, a través de las llamadas recursivas, se va pasando la solución parcial para el problema, de manera que cuando lleguemos al caso base, el acumulador ya contenga la solución completamente calculada y sea devuelta en ese momento. La lógica es que el acumulador contenga la respuesta para el caso base del problema. En el ejemplo del factorial, el caso base es que n sea igual a 0, cuyo resultado debe ser 1. Entonces, el valor inicial para el acumulador, que será pasado como parámetro la primera vez que llamemos a la función, debe ser 1. En la definición de la función, además del valor de n, agregamos el acumulador como parámetro. En el caso base, si n es 0, devolvemos el acumulador. Y en el caso contrario, en lugar de hacer una multiplicación que necesita el resultado de una llamada recursiva, simplemente hacemos la llamada recursiva, pero pasándole parámetros actualizados. En lugar del valor de n, le pasamos n-1. Y en el acumulador vamos calculando el resultado. Así que el valor de acumulador que pasaremos será el valor actual del acumulador multiplicado por el valor de n. Por ejemplo, si la función es invocada con n igual a 5, al momento de hacer esta llamada recursiva, se realizará la multiplicación del valor original del acumulador por n, o sea, 1 por 5. En la siguiente llamada recursiva, el valor del acumulador ya será 5. El valor de n ahora será 4 y el valor del acumulador será actualizado para volverse 5 por 4. Y el mismo proceso continuará repitiéndose en las llamadas recursivas hasta que n se vuelva igual a 0 y en ese momento el valor del acumulador ya será la respuesta completa, o sea, 120. El estilo de recursividad terminal puede ser un poquito menos intuitivo que la otra versión, pero también puede producir programas más eficientes. Veamos por qué con el ejemplo del cálculo de Fibonacci. Analiza cuántas llamadas recursivas ocurren en esta implementación del cálculo de Fibonacci y cuál será su complejidad. Como puedes ver, cada llamada a la función produce dos llamadas recursivas, una para el Fibonacci de n-1 y otra para el Fibonacci de n-2. Y cada una de esas llamadas recursivas produce a su vez otras dos llamadas recursivas, y esas dos producen otras 2. El número total de llamadas recursivas sigue el patrón de 2 por 2 por 2 por 2, que es exponencial en complejidad. Intenta ejecutar esta función, por ejemplo, con n igual a 40. Si tu computadora se queda trabada durante mucho rato, no es sorprendente dada la complejidad de esta implementación, pero podemos resolver este mismo problema de modo más eficiente con tail recursion. La implementación de la función de Fibonacci con tail recursion necesita dos acumuladores, cuyos valores serán los dos primeros valores de la serie. A1 tendrá el valor de 0 y A2 tendrá el valor de 1. Dentro de la función, si el valor de n es 0, devolvemos a 1
y si el valor de n es 1, devolvemos A2. Esos serán los casos base. Para el caso recursivo, hacemos una sola llamada recursiva para esta misma función, pasándole el valor actualizado de n, que ahora será n-1, y los valores actualizados de los acumuladores. A1 tomará el valor de A2, y en lugar del valor de A2, pasamos la suma de A1 con A2, y esto conseguirá que se vaya acumulando el valor del resultado, de modo que cuando lleguemos al caso base, el total ya esté calculado. Cuando usamos tail recursion es útil tener una función handler que se encargue de mandar llamar a la función que realmente va a hacer el cálculo con los valores iniciales correctos para los acumuladores. Por ejemplo, para la función del factorial con tail recursion, en lugar de que cada vez que la invoquemos tengamos que acordarnos de ponerle el valor correcto del acumulador, definimos esta otra función que simplemente recibe n y se encarga de mandar llamar a la función que ahora sí va a calcular el factorial, ya pasándole el valor correcto del acumulador. Muchas operaciones requieren recorrer listas. Digamos que queremos calcular el acumulado de una lista, sumando todos sus valores. Definimos una función que reciba como parámetro a la lista y que su caso base sea cuando la lista esté vacía. Una lista vacía no contiene ningún valor, así que devolvemos 0 como valor acumulado. En el caso recursivo, tenemos que acumular cada uno de los valores de la lista, así que devolvemos la suma del primer elemento de la lista, o sea, del car de la lista, más lo que resulte ser el valor acumulado para el resto de la lista, haciendo la llamada recursiva de la misma función, pasando como parámetro el CDR de la lista. ¿Cómo creamos listas de manera recursiva? Por ejemplo, ¿cómo creamos una función que reciba como parámetro n y nos devuelva una lista con los valores consecutivos desde n hasta 1? Para encontrar el caso base, piensa en cuál es la versión más pequeña de este problema. Por ejemplo, ¿qué debe pasar si n es 0? En ese caso deberíamos devolver una lista vacía. Para eso podemos devolver null o podemos devolver quote y paréntesis vacíos. Ambos son equivalentes a lista vacía. ¿Qué pasa si la n es más grande que 1? En ese caso deberíamos agregar valores a la lista, que puede ser creada celda por celda con cons. Así que en el caso recursivo la función devolverá una celda cons, cuyo primer puntero enlaza hacia el valor actual de n y cuyo segundo puntero enlaza hacia lo que devuelva la siguiente llamada recursiva, esta vez para n-1. A través de las llamadas recursivas, el valor de n irá disminuyendo hasta que eventualmente se vuelva 0, que es cuando ocurrirá el caso base, que nos devolverá null. Podemos conseguir un resultado similar a través de la función append, que de todas formas está basada en cons. Append recibe como parámetros varias listas y las une en una sola lista. La versión de la función que genera la lista de valores consecutivos desde n hasta 1 utilizando append tendría el mismo caso base. Cuando n sea igual a 0 devuelve lista vacía. En caso contrario, devuelve la concatenación de una lista formada únicamente por el valor actual de n y la lista que resulte de la llamada recursiva de esta misma función, pero para n-1. Y así consigue el mismo resultado que la función anterior. El siguiente problema es una función que reciba una lista y nos devuelva los mismos valores de esa lista, pero incrementados en 1. Si la lista está vacía, no hay nada que hacer más que devolver lista vacía. Si ese caso no se cumple, entonces tenemos que hacer el proceso repetitivo de incrementar cada valor de la lista. En el caso recursivo, utilizamos la función cons para ir creando la lista. El primer puntero de la celda cons enlazará hacia el valor del primer elemento de la lista incrementado en 1 y el segundo puntero de la celda cons enlazará hacia lo que devuelva esta misma función, pero recibiendo como parámetro el resto de la lista. Este es un buen ejemplo de cómo trabaja el paradigma funcional en ausencia de mutabilidad de los datos. La función nunca modifica la lista que recibe como parámetro. En su lugar genera una lista nueva a partir de los valores de la lista anterior, pero incrementados en 1. Esta es también la lógica para recorrer listas y aplicar alguna operación a cada uno de sus elementos. En este caso, incrementar 1 a cada valor. Se basa en hacer una operación sobre el primer elemento de la lista, obtenido a través de car, y luego hacer una llamada recursiva para el resto de la lista. Aquí tienes la versión de esta misma función, pero utilizando append en lugar de cons.